Las 2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. España es el segundo país de Europa con la mayor tasa de abandono escolar temprano, un 14%. Con el fin de reducirla, el Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo en materia educativa, propone alargar la educación obligatoria hasta los 18 años. Los centros educativos creen que haría falta ir más allá. Detalles, Alicia García. Profesores y equipos directivos de institutos consultados por COPE subrayan que extender la educación obligatoria debería ir acompañado de otras medidas que hagan atractivo seguir estudiando a los jóvenes que se quieren marchar y que no conviertan las aulas en un infierno. Francisco Benzala es profesor, presidente del Sindicato de Profesores AMPE y miembro del Consejo Escolar. No se trata de que el alumnado permanezca como tal, que no todo el mundo tiene por qué realizar el mismo itinerario educativo, sino que tengamos un sistema educativo flexible en cuanto a la organización para que pueda dar cobertura a todas las expectativas de nuestros jóvenes. El 95% de los jóvenes españoles sigue escolarizado a los 16 años y el 90% a los 17. Ampliar la educación obligatoria hasta los 18 supondría retener en el sistema a unos 66.000 alumnos aproximadamente que lo dejan antes de cumplir la mayoría de edad sin más titulación que la básica. Este lunes se retoman las negociaciones entre Iberia y los sindicatos tras la huelga convocada entre el 5 y el 8 de enero. 4.000 trabajadores del servicio de tierra de la compañía podrían ser traspasados a otras empresas después de que Iberia perdiese el año pasado el concurso en 8 aeropuertos españoles. Y aunque estos trabajadores mantendrían su convenio en las nuevas empresas hasta finales de 2025, los sindicatos reclaman después que las condiciones son de peores sueldos, por lo que se niegan. Veremos si llegan a algún tipo de acuerdo. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Nos marchamos ahora a Alemania, donde se están sucediendo las manifestaciones de la gente del campo. Protestan contra la intención del gobierno de Olaf Scholz de recortar las ayudas para la adquisición del combustible. Esta semana han tomado las calles de la capital de Berlín con cerca de 3.000 tractores. La popularidad del gobierno de coalición que lideran los socialistas está ahora mismo por los suelos. Lo explica la corresponsal de COPE en la capital, en Berlín, Rosalía Sánchez. Es que el problema ya trasciende al gabinete de Scholz, que está compuesto por 3 partidos que entre ellos no se ponen de acuerdo, porque aparte de esas concesiones que hemos mencionado ya, hay que decir que el ministro de Agricultura, Cem Özdemir, está del lado de los agricultores. De hecho, se ha convertido en su gran portavoz. Está intentando promover un gran pacto nacional para la agricultura entre los miembros del gobierno, que son socialdemócratas, verdes y liberales, y también con la participación de la CDU, de la oposición conservadora. Mientras esto no se consiga, los agricultores siguen anunciando protestas. Esta próxima semana volverán a la carga y el problema es que no hay dinero. Esto en Alemania, pero es que también se están produciendo protestas similares en Países Bajos, Polonia, Rumanía y también en nuestro país vecino, en Francia. Y terminamos en Roma. La Iglesia ha iniciado este domingo un año dedicado a la oración, un anuncio que ha hecho el Papa Francisco al finalizar el tradicional rezo del Ángelus, como cada domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con el propósito de preparar el gran jubileo que tendrá lugar el año que viene, en 2025. Iniciamos hoy el año de la oración, un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la Iglesia y en el mundo. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Te doy la bienvenida a esta próxima hora de radio, seas de los que nos oyes en directo o de los que nos consumes en formato ultracongelado, en el podcast, a la hora y en el sitio que mejor te venga. Sea como sea, agárrate fuerte a tus auriculares, sube el volumen de la radio, que llega el equipo con sus originales preguntas a nuestros expertos. Ya verás esta noche, ya verás.
baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. Si yo quisiera encontrar una manera de definir de lo que te voy a hablar ahora, la verdad es que tiene su trabajo, ¿eh? Porque no sé si es una raíz. Es curioso porque huele como a colonia de baño. Y además tiene un sabor muy particular. Pero lo realmente importante es que es absolutamente saludable. Los expertos recomiendan que la incorporemos a nuestra dieta. Te hablo del jengibre. Pero ¿por qué es tan saludable esta especie de raíz que, por cierto, le da un puntito picante a las comidas? Quiero hablar con una licenciada en Ingeniería Química. Ella ha estudiado medicina naturista, dietética, también alimentación, nutrición y salud pública. Es autora de 3 libros que vinculan la alimentación a la salud y la salud a la alimentación. Querida Marta León, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola Marta. Lo primero decía antes, siempre cuando voy al mercado a comprar jengibre, pido, oye, dame una raíz de jengibre, pero ¿es una raíz de qué? Pues en realidad se le llama un rizoma, que es algo así, ¿no? Como una raíz para que nos entendamos, pero efectivamente es de una planta que, como bien has dicho, es aromática, pero sobre todo es maravillosa pues por sus propiedades digestivas, por sus propiedades antioxidantes, por lo que sirve, por ejemplo, para todo lo que son molestias de garganta. En estos tiempos estamos un poco con las gripes, ¿no?, etcétera, y el efecto antiinflamatorio que tienen, incluso para dolores articulares, dolor menstrual, va fantástico. Por tanto, estamos hablando de una planta, pero una planta que está sobre la tierra, está debajo de tierra, está colgado de algún sitio, porque además tiene una fisonomía ciertamente curiosa, ¿verdad? Totalmente, es que además es como, ¿no? Tiene, es así como, ¿no? La vemos, nos recuerda un poquito como a la patata, pero es un poquito más deforme, entonces no es exactamente como una patata, sí, efectivamente, ¿no? Y luego, claro, al pelarla, ¿no?, que la pelamos, pues eso, como una patata o así, claro, notamos enseguida el cambio, ¿no?, completamente en el olor. Sí que es verdad que está por debajo de la tierra y entonces, claro, así pues tiene todos esos nutrientes y tiene toda esa, bueno, pues todas esas bondades, ¿no?, que la tierra le da. Es realmente curioso, no sé si alguna vez has pelado y has cortado un trozo de jengibre, pero el olor es una auténtica botella de colonia. ¿De dónde viene el jengibre que yo puedo comprar, bueno, en un súper, en un mercado municipal o en cualquier punto prácticamente de nuestro país? ¿De dónde viene? Pues mira, ahora en realidad, bueno, ya sí que se cultiva en muchos sitios, pero tradicionalmente es una planta asiática. No la teníamos aquí, de hecho, es muy común verlo en restaurantes japoneses, en restaurantes coreanos. Tradicionalmente, ¿no? Bueno, pues viene de toda esa cultura asiática donde se la utilizó como alimento, pero también como medicamento. Con el jengibre los asiáticos han hecho maravillas, lo han encurtido para ayudar a la digestión, lo han desecado para utilizarlo como infusión. Bueno, la verdad es que realmente, ¿no?, hay muchísimas propiedades y muchísima historia, ¿no? Pero claro, todo viene como de fuera. Para nosotros es un poco nuevo, no es una planta, digamos, mediterránea, ¿no?, que conozcamos de hace mucho. Precisamente sobre esto me levanta la mano Mónica, te está escuchando Marta. Claro, hola Marta. Siempre presumimos de saber, bueno, que nuestra dieta mediterránea es la mejor dieta que podemos seguir, que tiene estudios científicos detrás que lo acreditan, y sin embargo el jengibre no está incluido en nuestra tradicional dieta mediterránea. Supongo que por eso, porque no es de nuestra zona esto del jengibre, hasta ahora que se ha puesto ya como de moda incluso, ¿no? Claro, es que cada lugar del mundo en realidad tiene como sus, ¿no?, como sus estrellitas o como sus alimentos estrella, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que siempre nos orgullecemos mucho de nuestro aceite de oliva o de nuestros pescados, ¿no?, de este omega 3, que es el que en realidad hace que la dieta mediterránea tenga todas estas, bueno, que haya sido tan estudiada, ¿no? Bueno, pues los asiáticos tienen, pues, por ejemplo, su jengibre, por ejemplo, su cúrcuma, que también es muy famosa, pero también, pues, viene de aquella zona.
zona, tienen también como sus alimentos estrella, bueno, que los han hecho famosos precisamente porque llevan, bueno, pues no sé, más de 1000 años, y realmente la medicina tradicional china tiene, bueno, dice que data de hasta 3000 años, utilizando este tipo de productos, ¿no? Entonces, cada lugar del mundo tiene como sus pequeñas estrellas, que qué bueno que las conozcamos y qué bueno que ahora las fronteras ya no sean como antes y podamos, bueno, pues beneficiarnos también de ellos. Bueno, a ti que solemos acudir contigo cuando hablamos de temas de nutrición, de salud, de alimentación, vamos a detenernos un poco más ahí, aunque has sobrevolado ya este asunto, me gustaría entrar con un poquito más de profundidad, ¿no? Yo hablo de el jengibre como una raíz, una planta que tiene un olor particular, yo lo asocio a la colonia, podemos afirmar que es muy saludable. Vale, a partir de ahí, ¿por qué deberíamos incluir el jengibre en nuestro día a día? ¿Por qué es tan saludable? Pregunto para todos, hombres y mujeres, podemos beneficiarnos de esa sustancia y en caso de que esa sustancia casi mágica, ¿qué es lo que contiene? Pues mira, sobre todo los principios activos del jengibre, que son los que nos hacen, pues eso, que percibamos este olor tan característico. En primer lugar, y a mí por lo que me gusta recomendarlo siempre, es por las propiedades que tienen para facilitarnos la digestión, para ayudarnos, por ejemplo, después de una comida pesada, a digerir mejor. Esto ahora porque ya hemos pasado las fiestas, pero en fiestas, por ejemplo, pues una infusión de té de jengibre, que nada, es algo tan sencillo como hacernos, pues eso, en agua hervida, unos trocitos de jengibre cocidos, ¿no?, etcétera, y tomárnoslo, pues después de comer, puede ayudarnos, bueno, pues a toda esta producción enzimática, a conseguir, ¿no?, pues eso, metabolizar, digerir mucho mejor las grasas, ¿no? Y después de una comida copiosa o cuando salimos a comer fuera, a un restaurante o así, que ya sabemos que siempre es un poco más pesado que casa, nos va fantástico, pero también me gusta mucho recomendarlo porque acelera el metabolismo. Entonces, en personas que tienen dificultades para perder peso, también puede ser interesante, justo para ayudarles a metabolizar los azúcares, las grasas, para quemar más fácilmente las grasas. Entonces, esto, por ejemplo, en personas que tienen problemas tiroideos, pues quizá puede ser interesante de vez en cuando un poquito de infusión, o en personas que tienen tendencia a subir de peso, ¿no?, por ejemplo. Pero es que además, para todo lo que son los dolores, para el nivel inmunitario, ¿no?, resfriados, que decíamos ahora estamos en esta época, pues esto, por ejemplo, es especialmente interesante, nos ayuda a reforzar nuestras defensas y es una infusión o una raíz que podemos incluir incluso en nuestras comidas, ahora veremos, mucho en invierno. De hecho, es muy recomendable en medicina tradicional china, que es donde más la utilizan. Siempre dicen que es una planta que ayuda a combatir el frío, ¿no? Correcto. Nos aporta calor. Ahí quiero yo añadir una cosa. Todo lo que son los purés de invierno, el puré de calabacín, el puré de calabaza, si tú incorporas jengibre a ese puré, dependiendo de la cantidad, lo vas a notar más o menos. Si no lo haces de manera copiosa, ni siquiera lo vas a notar, pero va a estar ahí. Pero si le das y te vas acostumbrando al puntito que le da a esos purés, resulta muy rico. Pero hay una cosa del jengibre que tú has mencionado antes, que yo he leído sobre él, y que es muy bueno para todo aquello que acaba en itis, gastritis, esofagitis, en definitiva, inflamaciones. ¿Qué tiene el jengibre para ser un antiinflamatorio natural tan eficiente? Claro, pues mira, contribuye a todo a los procesos de resolución de la inflamación, ¿no? Los principios activos del jengibre ayuda a que el cuerpo siempre para defenderse de algo, lo primero que hace es inflamar y luego resolver la inflamación. Lo que pasa es que a veces en ese camino nos enredamos, ¿no? Entonces, quizás estamos inflamando, pero claro, ya se ha desbocado la cosa y desinflamarnos o resolver la inflamación nos cuesta. Entonces aquí aparecen las itis, que son inflamaciones que no se resuelven tan rápidamente. Depende del lugar, pues le llamamos esofagitis o gastritis o no, depende del sitio donde esté esa inflamación. ¿Qué es lo que hace el jengibre? Ayudarnos, como decía, a resolver la inflamación. Entonces esto, cuando hay dolores, bueno, a nivel digestivo es que es además muy, muy rápida, pero incluso cuando estamos hablando de problemas, molestias, dolores de espalda, dolores, pues por ejemplo, mencionaba antes los dolores menstruales, ¿no?, que pueden tener las mujeres una vez al mes, dolor articular, la infusión de jengibre siempre va a contribuir, hombre, no es mágica, obviamente, pero siempre va a contribuir o incluir, como tú decías, el jengibre en las cremas, en nuestros platos,
va a contribuir a que el cuerpo tenga más recursos para resolver la inflamación. Marta, yo soy muy de escucho a Marta León y lo quiero. Entonces, yo quiero el jengibre en mi vida. ¿Cómo lo incorporo? Me ha quedado claro que me lo puedo tomar en infusión. Pero ¿de qué otra forma hago que aparezca en mi dieta, pues casi de forma diaria? Pues mira, mencionaba todo el tiempo la infusión porque es lo más fácil y lo más sencillo, pero es que en realidad es muy, muy versátil. Como bien decías, ¿no? Si ponemos mucho, por ejemplo, en una crema, pues sabemos que se va a notar más, pero en los platos lo podemos ir incluyendo de manera, por ejemplo, mira, como rallado, ¿no? Poniéndolo en la comida, así ralladito y mezclado, ¿no? Luego con los alimentos, etcétera, justo al final de la cocción. También, por ejemplo, en zumos lo podemos incluir, pues imagínate, ¿no? En verano, cuando está acercándose un poquito mejor el tiempo, ¿no? Estamos, ¿no? Empezando a notar más el calorcito y tal, pues a lo mejor un zumo de zanahoria y jengibre, o un zumo depurativo, por ejemplo, de apio, manzana y un poquito de jengibre. Esto, por ejemplo, puede ser estupendo por el día. Después de un entreno, ¿no? Puede venir fantástico. O también lo podemos incluir en polvo, porque el jengibre lo encontramos fresco, como decíamos, cuando vamos al mercado, pero cada vez más lo encontramos en polvo, ¿no? En polvo que simplemente, pues eso, se le ha extraído el agua y se ha pulverizado. Entonces, aquí, por ejemplo, si queremos darle un toque asiático a nuestras comidas, pues fantástico, lo podemos añadir así un poquito en arroces, en curries, en mezclas de legumbres, incluso preparar alguna salsa o algún aliño, ¿no? Por ejemplo, en una ensalada. Y también incluso lo podemos encontrar o lo podemos comprar, ¿no? Encurtido, como en los restaurantes japoneses, que los restaurantes japoneses siempre nos ponen el sushi, ¿no? Hay un poquito del wasabi, que es este rábano, ¿no? De color verde que pica mucho. Y luego al lado tenemos el jengibre encurtido, que precisamente lo ponen para ayudarnos como a cerrar el sabor de pescado, sí, y ayudar también a digerir. Limpiar la boca, ¿verdad? Como higienizar la boca. Oye, lo que pasa es que, claro, como en todas estas cosas, cuando uno hace un aporte de calcio, de creatina o de proteína, da la impresión de que se tiene que comer 4 arrobas diarias para que eso al final haga pozo en el cuerpo, coño, y ayude al hueso, al músculo o al estómago. ¿Hay que tomar mucho jengibre diario para empezar a notar sus bondades? Pues en realidad no. En realidad podríamos tomar un poquito al día y ya está, o incluso algunos días si vemos que no nos hace falta, no. Pero, por ejemplo, en momentos puntuales, ¿no? Como decíamos antes, personas que necesiten ejercitar la voz, cantantes, personas que estén afónicas o personas que tengan ahora dolor de garganta, tos, ¿no? Pues por esto del invierno y las gripes, etcétera. Pues quizás ahora sería más interesante tomarlo más de una vez, un par de veces al día, como más seguido, pero luego si nosotros lo vamos incorporando en nuestro día a día de manera cotidiana, pues quien le guste mucho todos los días, fantástico, pero si no, 2, incluso 3 veces a la semana, con esto podría ser suficiente. Evidentemente depende de lo que estemos buscando. Si estamos hablando de una itis, ¿no? Como más aguda, pues quizás, o un dolor menstrual o así, quizás nos interese buscar fórmulas un poquito más concentradas, más como decía antes, en polvo y con más seguido. Pero si estamos hablando de autocuidado, de mimarnos un poco, ¿no? De ayudarnos a mejorar todo lo que es la parte digestiva, pues con ir incorporándolo semanalmente un poquito ya nos va bien. ¿Está contraindicado para alguien o por algo, por alguna patología previa que se tenga? Pues mira, en realidad si lo tomamos como alimento, no está contraindicado para nadie. De hecho, incluso las embarazadas lo toman mucho así crudo para las náuseas, porque va fantástico. En el embarazo que no se puede tomar casi nada, por ejemplo, el jengibre también se podría tomar. Únicamente si estamos hablando de jengibre en polvo y ponemos mucha cantidad, o si estamos hablando de cápsulas, porque el jengibre también se puede encontrar en cápsulas, aquí sí que habría un pero. Aquí sí que en el embarazo no sería interesante, ni tampoco, por ejemplo, en personas que tomen medicación anticoagulante, porque el jengibre también tiene propiedades anticoagulantes que nos van fantásticas, pero claro, si lo tomamos así como más en dosis fitoterapéuticas, o sea, dosis más altas, aquí sí que no sería interesante. Pero si es en alimento fresco o incluso en polvo, pero un poquito en la comida y tal, lo podría tomar cualquier persona. Pues ya sabes, pon jengibre en tu vida y en todo caso pon libros de Marta León en tu vida si te interesa todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición, naturalmente asociado a la salud. Marta, gracias como siempre por atenderme, eres muy amable. Gracias. Muchísimas gracias y buenas noches.
confío que mi invitado piense que empezar una conversación con esta canción y con Luz Casal ha sido una buena selección. Para hablarte de mi invitado, antes tengo que retrotraerme a otros nombres. Nombres que seguro que te suenan. Por ejemplo, Paco Rabanne, un actor. Trabajó en más de 200 películas. Obtuvo numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. Goya, premio del Festival de Cannes, 2 premios del Festival de Cine de San Sebastián. Vamos a recordarlo. Yo he tenido pasta, pero pasta cantidad. Si yo te contara los asuntos que he intervenido, las que yo he montado, se te pondrían los pelos de punta. Lo que pasa es que como uno es como es, me lo pulí. Así. Paco Rabanne. Pero déjame que voy a añadir un nombre más. Asunción Balaguer. Actriz. Participó en más de 60 películas, más de 20 obras de teatro y otras tantas series de televisión. Vamos a recordarla. Ahora los guardias se disfrazan como los del monte. Ya no te puedes fiar de nadie, ni de los conocidos. Desde que nos registraron una casa y nos bajaron al cuartelillo, ya no vienen por aquí. Asunción Balaguer y Paco Rabanne. 2 grandes de la escena que unieron sus vidas gracias al teatro y que forman parte, sin duda, de la memoria cultural de nuestro país. Bueno, ser hijo de 2 actores de esta fama, de este prestigio, esto fue lo que le tocó a Teresa Raval y a Benito Raval. Aunque es posible también que sus apellidos hayan contribuido a que muchas puertas se abrieran, ¿o no? En todo caso, Benito Raval acaba de publicar un libro de memorias que se titula Gracias por mi vida. Señor Raval, Benito, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. No se puede empezar mejor con Luz Casal, contigo a quien admiro mucho, y con mis padres, fíjate. Benito, escribir unas memorias parece que deben hacerse cuando deben hacerse. ¿Tienes la impresión de que ya tocaba? Bueno, es que realmente no son unas memorias. Aunque por supuesto habla de mi vida y sobre todo de mi vida junto a mis padres, esa suerte que he tenido. La verdad es que es una especie como de vida novelada. Pues es más, a mí el libro parte de un encargo que me hizo la Esfera de los Libros, la editorial, y me dijeron, me gustaría que escribieras una novela. Habían leído una novela mía que les gustó mucho, que se llama Ayer Mañana, y me encargaron esto, me dijeron, queremos que escribas otra novela, pero inspirada en tu vida. Y así es como la he escrito, con unos personajes que para mí, el momento de escribirlos no eran reales, pero que son iguales que yo. Fíjate, hablando de personajes, teniendo en cuenta que tus padres tuvieron relación con gente como Buñuel, o como Orson Welles, o como Pablo Ruiz Picasso, o Rafael Alberti, o Juan Antonio Bardén, o Carlos Saura, o Mario Camus, o Miguel Delibes, o Fernando Fernán Gómez, o Fernando Rey, ¿un hijo de un matrimonio que se frecuenta con esta gente puede salir normal? Pues yo creo que sí. Lo normal, si hubiera frecuentado a banqueros, militares y torturadores y cosas de estos, hubiera salido fatal, eso sí. Escúchame, no, nunca se sabe. He leído que tu libro es un repaso también a la historia de la España cultural del siglo XX, ¿no? Sí, yo te digo, es una especie, es un recorrido, bueno, todo partiendo de un homenaje a mis padres, por supuesto, los primeros, ¿no? Que son, digamos, el hilo conductor, pero luego también a toda esta gente que me he ido encontrando en mi vida. Gente conocida, algunos pues como bien antes esto, pues Buñuel o Alberti o Marco Sana o Camus, mi gran maestro, pero también a gente anónima, yo que sé, pues un vagabundo que era como una especie de tío nuestro, o gente así, bueno, porque también que me han enseñado mucho acerca de la dignidad de la vida y del valor de la honestidad. Fíjate que en el libro cuentas que en la vida de tus padres como pareja, y como en todas las parejas y en todas las relaciones entre humanos, hay luces, hay sombras. ¿Hay algo de cierto que tu padre era un Don Juan? Quiero decir, voy más allá. ¿Hasta dónde la vida real y la ficción se entremezcan en este libro? ¿El lector va a tener la capacidad de diferenciar la parte de ficción de la realidad? Yo creo que sí, porque realmente la parte de ficción es, sobre todo está... hombre, la vida nunca es como fue, sino como uno la recuerda, y sobre todo como la recuerda para contarla, ¿no? Que es lo que decía García Márquez, muy bien dicho, ¿no? Entonces sí, pues hay partes ficcionadas, pero partes ficcionadas sobre todo porque yo no estaba. Quiero decir, antes de nacer y cosas de esas, cuando hablo de los principios de mi familia y todo. Pero sí, yo creo que sí que yo creo que el lector lo que va a ver muy bien es que hay una historia de amor muy grande entre los dos, basada sobre todo en la admiración y el respeto que se tenían ambos. Uh-huh.
Benito, tú debes pasar ya... Y luego esa fama de Don Juan de mi padre, yo creo que era más fiero el león que lo pintan. Hombre, por supuesto, él lo decía, yo soy una persona que jovial, que le gusta vivir, claro que sí, lúdica, decía él. Oye, una cosa, digo, tú pasas ya los 50 y tantos, 60 y pocos, en fin, que tienes ya algunos años. Digo, por 69. 69. Imagínate el número. Para ser exactos. Tú cuando echas la vista atrás y te acuerdas y recuerdas tu infancia como un momento feliz de tu vida. Totalmente. Yo creo que toda mi vida, fíjate que a lo mejor peco mucho de pretencioso, pero yo he hecho la vista atrás y la verdad es que, hombre, me habré equivocado en cosas, por supuesto, ¿no? Pero no me arrepiento de nada. Y si me volviera a vivir, viviría exactamente igual. He tenido una gran suerte, porque he crecido rodeado de gente estupenda, ¿no? De gente con una profunda humildad y honestidad, bajo la bandera del amor siempre. Y así es como he intentado construir mi vida también, sobre esos cimientos, ¿no? Oye, ¿y tu madre, Asunción Balaguer, era tan tierna, tan delicada, tan femenina como la imagen que yo tengo de ella? Sí, era así, pero ojo, que no, muchas veces se confunde lo de tierna y todo esto con sumisa y tragando con todo. No, para nada. O sea, mi madre era una mujer muy inteligente y que, bueno, pues que sí estaba llena de ternura, pero igual que mi padre, aunque a pesar de la voz de mi padre, eran dos seres muy tiernos, ¿no? Eso te iba a decir, porque Paco Raval sí que daba el estereotipo como que del español machote, con ese vozarrón. No tiene mucho que ver eso con el Paco Raval ser humano, ¿no? Para nada, no. O sea, a mi padre le pasaba, como le pasaba también a mi otro, una especie que era como a Sancho Gracia, que era como casi como mi hermano mayor, ¿no? Y también era con esa actitud, ese porte de galán y esa voz que tenían, ¿no? Parecía que eran los seres más duros y eran, sin embargo, los seres más tiernos que se puede encontrar en la paz de la tierra, ¿no? Oye, ¿Teresa es mayor que tú o menor que tú? 3 años más. 3 años más, es decir, que tuviste el riesgo de que te tratara como trataba a los niños de la tele, ¿no? Sí. No, la verdad es que nos hemos llevado siempre muy bien. Luego, aparte, que también es verdad que los dos nos independizamos muy jóvenes, ¿no? Yo creo que mi hermana se fue de casa con 18, yo con 17. Aunque siempre hemos mantenido una relación muy familiar, somos muy de plan mediterráneo. Fíjate, eres hijo de Paco Raval, de Asunción Balaguer, actor, actriz, padre de Liberto Raval, actor. Abuelo de Daniel Raval, que de momento se dedica a la literatura y a la música. ¿Tú tienes la impresión de que el apellido Raval Balaguer se está convirtiendo como una especie de saga en el mundo del cine, en el mundo de la cultura en nuestro país? Pues sí, lo que pasa es que yo creo que eso es, yo siempre lo comparo, si mis padres hubieran sido carpinteros o ebanistas, digamos, ¿no? Y hubieran amado su trabajo de la manera que mis padres amaron el suyo, pues a lo mejor también yo me hubiera dedicado a ser carpintero también, ¿no? Al verles disfrutar tanto con su oficio. Pero evidentemente, bueno, pues nos ha tocado crecer en este mundo, lo cual no quiere decir que nos haya marcado, que el destino nos haya marcado para dedicarnos al espectáculo. Fíjate, yo tengo 4 hijos y aparte de Liberto, el único que se dedica realmente al espectáculo es el tercero, que es músico de cine, que vive en Los Ángeles. Y la pequeña que está haciendo sus pinitos de actriz. Pero luego, y por parte de mi hermana, pues también tienen unos músicos y otra es directora de casting. Sí, la verdad es que nos dedicamos todos a lo mismo, estoy dándome cuenta. ¿El apellido Raval Balaguer, en tu opinión, en tu vida te ha perjudicado o te ha beneficiado? No, yo creo que ni me ha perjudicado. Hombre, me ha beneficiado en el sentido de que yo voy por la calle y alguien me reconoce, porque ahora me parezco mucho a mi padre. Yo creo que me he parecido siempre, pero como antes iba yo con bigote y patillas y tal, pues no me sacaban el parecido. Y de repente me dicen, hombre, eres hijo de Paco o de Asunción, y siento el cariño de la gente. En eso me ha beneficiado mucho. Perjudicado, yo creo que en nada. O siempre hay alguien tonto que piensa que uno lleva viviendo toda su vida gracias al apellido, a los apellidos que llevas. El ser hijo de gente del espectáculo y sobre todo estas 2 personas maravillosas que tenía de padres, lo que te hacen es que te pueden abrir la primera puerta, pero luego ya mantenerla abierta ya es cuestión tuya, porque tú lo sabes bien, el trabajo, cualquier trabajo de este tipo es muy cruel. No hay concesiones, no es como cuando tú eres un gran empresario y tu hijo pues se puede hacer cargo de una parte de la empresa, ¿no? Benito, cumplirás este año 70 tacos. Sí. Más allá de tus padres y de tus memorias, ¿qué balance vital haces de todo lo que has vivido?
Pues la verdad que hago un balance bueno. Si quieres que te diga la verdad, hago un balance bueno. He vivido como más o menos como he querido vivir. He dejado, no he cometido, creo yo, traiciones ni a mis creencias ni a mis principios. Y bueno, sigo manteniendo la puerta de mi casa abierta. No tengo llaves en la puerta de mi casa. Y intento tratar a la gente tal cual me han tratado a mí, que me han tratado siempre muy bien. ¿Te queda mucho por hacer todavía? Pues yo creo que sí, porque todavía tengo que acabar una novela que estoy escribiendo ahora. Como mínimo eso, ¿no? Por lo menos. Además me acabo de casar hace 4 meses. ¡Wow! Enhorabuena, felicidades. Sí, estoy encantado. Qué bien, qué suerte. Oye, una cosa, ¿qué tipo de lector, a quién recomiendas Gracias por mi vida, que publica La Esfera de los Libros? Pues yo creo que es un libro para absolutamente todo tipo de lector. Porque, por una parte, está mal que yo lo diga, pero todo el mundo que lo ha leído le parece que es muy ameno, y luego, sobre todo, se identifica mucho con los personajes, porque todos hablan sobre la bondad, la necesidad de la bondad y la necesidad del amor, ¿no? Y luego tiene anécdotas muy divertidas, la verdad. Benito Raval firma este libro, Gracias por mi vida, que publica La Esfera de los Libros. Benito Raval es un buen hombre, ha hecho cosas y hace cosas muy interesantes. Te recomiendo que eches un vistazo a alguna de los trabajos que ha hecho a lo largo de su carrera, porque realmente ha hecho cosas muy, muy atractivas. Benito, suerte con el libro. Por favor, cuando el nuevo esté publicado, danos un toque para que volvamos a contactar. Corriendo. Gracias, amigo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Adolfo. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós, Benito. Buenas noches, hasta luego. Bueno, Benito Raval ha hecho un ejercicio de memoria con ese epicentro, ¿no?, que es sus padres, su familia. Seguro que en tu memoria hay momentos asociados a canciones, a noticias, a programas de televisión, a películas. ¿Cómo recuerdas el tiempo pasado? Te propongo un viaje en el que posiblemente se despierten alguno de esos momentos. Año 1989. Ese año será recordado por la caída del muro de Berlín. El llamado Muro de la Vergüenza, de 160 kilómetros de longitud, separó durante 28 años la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana. El canciller alemán Willy Brandt se mostraba muy satisfecho con la caída del muro. La antigua frontera oriental ya no existe. Ahora tenemos una nueva frontera, una nueva reunificación. Aquí en España, 1989 nos dejó un trágico suceso que golpeó al mundo del deporte. El jugador de baloncesto del Real Madrid, Fernando Martín, ha fallecido esta tarde en accidente de tráfico ocurrido en la carretera M30 de Madrid. Ese año también quedó marcado por buenas noticias, como la protagonizada por Camilo José Cela, que recibía el Premio Nobel de Literatura. Comparezco ante ustedes para hablar con palabras de la palabra. En 1989, la televisión era tomada por animales, pero por animales de verdad. Se estrenaba en Televisión Española el programa Waku Waku, presentado por Consuelo Berlanga. Y del otro lado del charco, nos llegaba una invitación para tomarnos algo en el bar más famoso del mundo, Cheers. Tienes 10 segundos para salir de mi bar, pero antes devuélveme mi reloj. Yo solo trataba de ayudaros, chicos. 1989 también quedará marcado por 2 series de éxito con sello español. Una es Brigada Central, protagonizada por Imanol Arias, y la otra, Juncal, la historia de un torero retirado y venido a menos, y que se convirtió en uno de los personajes más recordados de Paco Raval. Dicen que todas las plazas son redondas, pero es que tú naciste redondo. En 1989, ir al cine seguía siendo uno de los pasatiempos favoritos de los españoles durante el fin de semana. Se estrenaba Indiana Jones y la Última Cruzada. Era la tercera entrega de las aventuras del arqueólogo y se convirtió en la película más taquillera de un año, en el que se coló en las salas de cine un murciélago llamado Batman y en el que también viajamos a las profundidades marinas con La Sirenita. Pero si hay una película que marcó el año 1989, esa fue El Club de los Poetas Muertos, protagonizada por Robin Williams. Carpe diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Otro apellido peculiar. En el mundo de la música se ponían de moda los grandes abanicos gracias a Locomía,
una banda formada por 4 chicos amantes de la moda. Pero llegó el verano. Una época en la que damos rienda suelta a las ganas de divertirnos, aunque el mar quede lejos. Los madrileños Los Refrescos se convirtieron en los reyes del verano de 1989, un año que, a nivel mundial, era conquistado por Bobby McFerrin. En 1989, la música congregó a miles de españoles en 2 grandes acontecimientos. Uno fue el primer concierto en nuestro país de los norteamericanos Bon Jovi, que movieron sus melenas a ritmo de rock en Madrid, Barcelona y San Sebastián. Eso sí, previo pago de 2.300 pesetas por la entrada. Y el otro acontecimiento musical de 1989 fue la visita a España del ex-Beatle Paul McCartney. Lo hacía para presentar su álbum Flowers in the Beer. Hoy día, Paul McCartney no solo atesora un gran número de ventas, sino que continúa activo en el mundo de la música. I can wait another day until I call you. Bueno, volvemos a hacernos una pregunta y preguntarnos el por qué. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si no tuviéramos dedos en los pies? Déjame que voy a hablar con el doctor Ángel González de la Rubia. Él es podólogo experto en biomecánica y podología deportiva. Doctor Ángel González, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Muy buenas noches. Oiga, ¿qué función tienen los dedos de los pies? ¿Para qué sirven? Bueno, pues una función muy importante y propia y exclusiva del ser humano. Función de equilibrio y propulsión. Son fundamentales para realizar el despegue del pie, adaptándose a las diferentes irregularidades del terreno. Y esa función es fundamental, sobre todo cuando deambulamos descalzos. Uh-huh. Bueno, te voy a decir algo que es obvio, que todos sabemos, que tenemos 5 dedos en cada pie. Pero no sé si sabías que el dedo gordo se llama hallux. Hallux, con H. El segundo dedo, el segundo, el tercero, el cuarto, y solo el pequeño es conocido como o el meñique o el quinto dedo. Doctor, ¿hay algún dedo que sea, por así decirlo, más importante que el resto o todos son imprescindibles? Desde luego que sí, aunque todos son muy importantes, si atendemos al grosor de nuestros metatarsianos y de nuestros dedos, vemos que el dedo gordo efectivamente es bastante más grueso que el resto. En el cuerpo humano siempre que hay algo más grande es porque tiene una mayor función o relevancia. Por lo tanto, sí, efectivamente, como bien dice el hallux o dedo gordo, es el fundamental. Si nos fijamos, si andamos por la arena con el pie desnudo, nos fijaremos, observaremos que lo último que deprime la arena es justamente el dedo gordo. Y eso es porque, además de tener la función propia de todos los dedos, él es el gran aliado de la musculatura de la planta del pie, de la fascia plantar. Por lo tanto, es vital en el movimiento de propulsión, en el momento en el que abandonamos el suelo. Ahí tienes la importancia del dedo hallux, del dedo gordo del pie. Nuestros antepasados siempre iban, calzaban, corrían, caminaban descalzos. Hoy lo habitual es que todos vayamos calzados. Doctor, ¿el calzado que usamos ha condicionado a la evolución del pie? Sin lugar a dudas. Me gusta decir siempre a mis clientes que ya no tenemos el pie ancestral de nuestros antepasados. El calzado rígido que colocamos a los bebés, cuando empiezan a gatear ya les colocamos patucos. De alguna manera, esa utilización o sobreutilización de calzado rígido y también las superficies lisas y duras, es decir, las aceras, de alguna manera están ejerciendo una labor negativa en nuestros pies, están debilitando la musculatura intrínseca de nuestros pies. Me estoy refiriendo a los músculos lumbricales e interóseos, que ya de alguna manera están perdiendo su función y una clara respuesta a ello es que si pedimos a la población que mueva independientemente los dedos de los pies, que separen independientemente los dedos de los pies, nos fijaremos en que más del 60% ya ha perdido esa capacidad. Por lo tanto, esto es debido a ese debilitamiento que sin duda la humanización, el desarrollo social, pues lleva implícito.
Déjeme, porque enseguida voy a entrar en la cuestión central de la llamada de esta noche, pero, oiga, hay personas que nacen con 6 dedos en un pie. ¿Esta característica potencia el movimiento, lo dificulta? ¿Es algo que le afecta a quien padece tener un 6º dedo? Yo creo que es anecdótico. Efectivamente, raro es el mes que algún paciente nos llegue y efectivamente porte esta peculiaridad o alteración genética de tener 6 dedos. A mí me parece que es anecdótico y solo supone un problema para calzar determinado tipo de zapatos, sobre todo aquellos que tienen la puntera más estrecha. Pero no creo que sea ni favorezca ni perjudique. Quizá para nadar, pues al tener más acción de aleta, tenga un beneficio, ¿no? Pero en cualquier caso me parece que es poco relevante. Entiendo. Oiga, si no tuviéramos dedos en los pies, ¿podríamos movernos como lo hacemos ahora o nos moveríamos con más dificultad? ¿Cómo sería nuestra vida sin dedos? Absolutamente con mayor dificultad. Andaríamos más como lo hace un paquidermo, es decir, los dedos, como decíamos al principio de la entrevista, son fundamentales en la propulsión y esa es una condición absolutamente Homo sapiens sapiens. No hay ningún ser vivo que tenga esa facilidad, esa facultad de poder realizar ese despegue, ese abandono del suelo, y eso lo conseguimos porque en nuestros dedos de los pies se inserta la musculatura flexora y extensora, que es la que capacita para realizar la función de despegue. Por lo tanto, si somos capaces de andar apoyando talón, punta, es gracias a nuestros dedos. Definitivamente no podríamos andar armónicamente como lo hacemos ahora con la ausencia de dedos. Doctor Ángel González de la Rubia, he leído en muchas ocasiones que el dedo pequeño, el del pie me refiero, cada vez es más pequeño y que la tendencia es que llegue a desaparecer. Primero, ¿esta afirmación es cierta? Y si lo fuera, ¿cuánto tiempo haría falta para que esto pasara, para que desapareciera el dedo pequeño? Pues esto es controvertido y contra lo que opinan algunos colegas míos, yo sí soy partidario, yo sí pienso que los dedos están en regresión. Me parece que sí, que en un futuro seguramente lejano, no digo que terminen desapareciendo, pero está claro que el 5º dedo en muchos de mis pacientes ya supone una especie de albondiguilla, un bultito que casi en muchísimas ocasiones ni siquiera contacta con el suelo. Se suele poner supraductus, es decir, por encima del cuarto o por debajo del mismo. Supone un problema igualmente para calzarse, también para golpearse con la pata de la cama, como ocurre en muchas ocasiones. Pero yo estoy convencido de que el 5º dedo desaparecerá. ¿Cuándo? Pues eso habría que preguntárselo a un paleontólogo, ¿no? A ver, Juan Luis Arzuaga, si nos echa una mano. Yo soy incapaz de hacer un pronóstico en el tiempo, pero estoy convencido por el análisis clínico, por lo que veo cada día en consulta, de que el dedo cada vez tiene menos protagonismo y estoy casi seguro que está en regresión y terminará desapareciendo. Sí. Querido doctor, gracias por atenderme a estas horas, que no son horas, pero usted ha sido muy amable. Muchas gracias. Adolfo, ha sido un placer participar en tu programa y me tenéis a vuestra disposición muy cuando queráis. Gracias, muy amable, gracias. Te voy a contar 2 cosas, mamá. Una que ya se ha hecho tarde, otra que no sé volver. Lo intenté y no logro acostumbrarme. Otra noche que he vuelto a beber, otra noche que se me ha hecho tarde. ¿Cuántas veces más voy a soñar que no consigo adaptarme? Te voy a contar 2 cosas, mamá. Una que ya se ha hecho tarde, otra que no sé volver. Lo intenté y no logro acostumbrarme. Otra noche que he vuelto a beber, otra noche que se me ha hecho tarde. ¿Cuántas veces más voy a soñar que no consigo adaptarme? Déjame que te voy a hablar de algo que a mí me ocurre de vez en cuando. Tengo amigos que le ocurren de manera crónica. No sé si con esos pitidos que tienes en el oído consigues convivir o son para ti invalidantes. En todo caso, ¿por qué a veces escuchamos pitidos en los oídos? Quiero hacer esta pregunta a un profesional, al prestigioso otorrino Rafael Ruiz Rico. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, otorrino laringólogo, es decir, esta palabra maldita que siempre es tan complicada, ¿verdad, Rafa? Sí, a todo el mundo se le atranca, sí. Doctor, a veces ocurre que escuchamos como una especie de pitido dentro del oído, digo inopinadamente, sin que haya ningún factor que aparentemente lo desencadene. ¿Por qué se escuchan esos pitidos y debemos preocuparnos cuando esto ocurre?
Bueno, esos pitidos, cuyo nombre es en castellano acúfenos y en inglés se le conocen como tinnitus, pues son muy frecuentes. De hecho, casi el 100% de la población alguna vez lo hemos oído, ¿no? Pues cuando estamos en un ambiente ruidoso, salimos de un concierto, y después hay un porcentaje de pacientes que lo tienen de una manera crónica, como bien has dicho, y que no es nada preocupante. En el 90 y tantos % de las ocasiones son patologías banales y realmente es un síntoma, ¿no? Lo que hay que buscar es la causa. Entiendo. Es decir, cualquier pitido en el oído se llama acúfeno independientemente de que sea puntual o de forma continuada. Correcto. Siempre nos referimos como acúfenos. Dentro de ellos, pues podemos decir acúfenos intermitentes, constantes, inconstantes, etcétera, ¿no? Fíjese, ya no solamente Internet, sino esos amigos, esas amigas que se empeñan de hablar de medicina sin haber hecho la carrera. A mí alguna vez me habían contado que era cuando tenías algún desequilibrio en la presión arterial, uno de los síntomas era un pitido en el oído. ¿Esto es cierto? Bueno, realmente cuando pacientes, por ejemplo, hipertensos, no es raro que tengan un acúfeno o un pitido en los oídos. Normalmente se trata de un ruido pulsátil. Sí, es relativamente frecuente, ¿no? Y, bueno, pues si bajamos la tensión, pues normalmente se normaliza ese problema, ¿no? Uh-huh. Doctor, siempre he pensado que sufrir un acúfeno era algo grave o irreversible que no tenía tratamiento. ¿Esto es así? ¿Es algo grave, irreversible y sin tratamiento? Pues categóricamente no. De hecho, de lo peor que podemos hacer los médicos, y que por desgracia lo seguimos haciendo incluso compañeros de la profesión, es que cuando llega un paciente con este tipo de síntomas de los acúfenos, pues lo primero que le decimos es que no tiene solución, ¿no? Y bueno, lo que hay que estudiarlo, saber de dónde viene, y la mayoría tienen solución de distintas maneras, ¿no? Hay muchas terapias, pero vamos, lo más importante es estudiarlo, y sobre todo nunca hay que decirle al paciente que no tiene solución porque no es real, y lo que hacemos es crearle más ansiedad de la que ya traen, ¿no? Entiendo, me insiste mucho en la idea de que lo importante es estudiar el origen. ¿Dónde puede estar el origen de estos acúfenos, tanto sean puntuales como crónicos? Bueno, la mayoría son problemas de oído, ¿no? Por pérdida de audición, por enfermedades de oído medio. Unas las podemos arreglar operando, otras no las podemos arreglar operando, pero sí con otras terapias. Pero también hay órganos externos al oído, aunque cercanos, como por ejemplo la mandíbula, como por ejemplo el cuello, incluso también enfermedades sistémicas, pacientes que tienen anemia, problemas de tiroides y muchísimas más causas que producen acúfenos. Entonces es muy importante pararse, en hablar con el paciente, pedir las pruebas que consideremos y, bueno, intentar solucionárselo, que seguro que lo conseguimos. Correcto. Mónica, ¿alguna curiosidad que tengas con el doctor? Sí, por ejemplo, doctor, yo he llegado a escuchar que los acúfenos se pueden tratar con música. No sé si esto es cierto y si hay algún estilo en concreto, reggaetón, pop, rock o algo así más concreto que lo mejore. Bueno, no solamente es cierto, sino que es la terapia. Para aquellos acúfenos en la que descartamos, no sabemos tratar la causa. La terapia que se utiliza es una terapia con sonido, que se llama terapia de reentrenamiento de los acúfenos, y que utiliza sonido, hombre, no tanto como reggaetón, pero sí pistas sonoras. El mejor ruido es el ruido blanco, que vosotros conocéis bien, pero hay pacientes que no lo toleran, entonces pueden ponerse pues ruidos más agradables, como de la naturaleza, de las olas del mar, y utilizándolas de una determinada manera son muy resolutivas, ¿no? Todos sabemos que para cuidar nuestro sistema auditivo no debemos exponernos a ruidos muy elevados, la música, ojo con los pinganillos que nos ponemos en las orejas, pero ¿hay alguna forma de cuidar en general nuestra audición? ¿Podemos hacer algo, no sé, comer algo? Bueno, comida, realmente, hay alimentos como algunos, con la vitamina A, la vitamina E, que parece que favorecen o retrasan los problemas de audición. Más importante en la audición es lo que no debemos de hacer, como bien has dicho, la exposición a ruido intenso, fármacos, por ejemplo, que habitualmente no nos los vamos a prescribir nosotros, pero hay fármacos como, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que daña al oído, en fin, que si podemos sustituirlo por paracetamol o cualquier otro analgésico, mejor.
Y bueno, en general, no curar bien la infección. O sea, no hay nada que no tomar mucho café, no tomar alcohol, todo eso perjudica a los acúfenos y a la audición. ¿Sí? Uh-huh. Hablemos de algo que es irreversible, como es el paso del tiempo. Bueno, salvo en el caso del doctor Ruiz Rico, que está sufriendo un proceso de reversión y cada día está más joven. Doctor, en los restos de mortales, con el paso del tiempo, notamos cómo nos afecta el paso del tiempo, digo, a la piel, a la salud de nuestro cabello, a nuestra visión. Vamos a hablar de la audición. ¿Terminaremos todos necesitando audífonos por pérdida de audición? Porque me contaba un eminente oftalmólogo que todos terminaremos operándonos de cataratas, salvo naturalmente que palmemos antes de que el síntoma aparezca con claridad. ¿Usted cree que la evolución, la vida que cada día es afortunadamente una vida más larga, terminaremos todos necesitando audífonos? Bueno, todos no. Es verdad que conforme aumentamos nuestra esperanza de vida, pues cada vez es mayor la población que necesita ayuda auditiva, ¿no? Pero bueno, aproximadamente un tercio de los pacientes con más de 65 años tienen lo que se llama presbiacusia, igual que en oftalmología es la presbicia, o sea, ya vista cansada, en oído es la presbiacusia. Pero no, hay muchos pacientes, el resto, los 2 tercios, que realmente conserva bastante bien los niveles auditivos. Mi madre se murió con 90 años y oía perfectamente, ¿no? Lo digo como dato, pero no necesariamente todos vamos a necesitar. Si nos cuidamos y bueno, y nuestra naturaleza lo permite, pues no llegaremos a utilizar audioprótesis, ¿no? Cuidado con los auriculares que están tan de moda, cuidado con darnos mucha caña en los auriculares, porque al final efectivamente estamos haciendo daño a un sentido tan importante como el del oído. Querido doctor Ruiz Rico, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias. Muy amable, gracias a vosotros. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Vamos a comenzar el ejercicio de memoria. La historia que te voy a contar se podría resumir en un guión de una peli de serie B, pero fue real como la vida misma. Sitúate en Maracena, en la provincia de Granada. La concejala Vanessa Romero acababa de dejar a sus hijos en el cole. Circulaba con su coche cuando se encontró con Pedro, un hombre al que conocía. Este le dijo que se había quedado sin gasolina y se le podía llevar a la estación de servicio. Ella accedió y tras unos minutos de charla, el hombre sacó una pistola simulada y obligó a la concejala a conducir hasta un lugar apartado. Una vez detenido el coche, Andrés la introdujo a la fuerza en el maletero y él condujo hasta un garaje. Así es, Arjona. Vanessa Romero pudo escapar de allí y denunciar los hechos a las autoridades que localizaron al secuestrador, a Pedro, que resultó ser pareja de la alcaldesa de Maracena, quien al parecer mantenía rencillas con la víctima, con la concejala. El secuestro desató una auténtica tormenta política con varios investigados, entre ellos un alto cargo del PSOE andaluz, y acabó con la carrera política de la alcaldesa. Bueno, este asunto sigue pendiente de juicio. Yo le he pedido al jefe de informativos de COPE Granada que nos sitúe en el presente. Un año después de aquel secuestro, ¿cuál es la situación? Juan de Dios Jerónimo, buenas noches. Hola Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues solo queda Pedro, el que fuera pareja sentimental de la entonces alcaldesa de Maracena, la socialista Berta Linares. Él va a tener que enfrentarse hasta 3 posibles delitos en el juicio cuando se celebre. Mientras tanto, los daños están en los que tuvieron que dimitir. Ahí estuvo, de un lado, bajo sospecha, el número 2 del Partido Socialista de Andalucía, Noel López, secretario de organización, pero también la entonces alcaldesa socialista Berta Linares, quien destacaba que ese daño ya nadie se lo puede quitar. Va a ser muy difícil resarcir tanto daño y tanta injusticia. Yo creo que es imposible. No va a haber terapia que me ayude a encajar tanto golpe. Han anunciado, eso sí, la pretensión de querellarse por injurias contra la concejala que fue secuestrada en aquellos momentos, la entonces también socialista Vanessa Romero. Hace un año se vivió un auténtico esperpento en Maracena. Gracias, Juan de. Y de eso ha pasado un año. ¿Te parece que
¿Ha pasado rápido? ¿Ha pasado lento? En todo caso, un asunto más sucedido en una semana como esta, pero del año 23. Tiene que ver con la prensa de color salmón. Tras mucho tiempo de negociaciones, Iberia llegaba a un acuerdo con Air Europa para la adquisición de esta compañía por 500 millones de euros. Vale, el avión está listo, chicos. Vamos allá. Lo cierto es que la operación se anunció por primera vez en 2019, pero la pandemia dilató los plazos. Las negociaciones continuaron y en una semana como esta, pero del año pasado, se sellaba el acuerdo. Bueno, pues ha pasado esto un año y ojo que dentro de poco tiempo volveremos a tener noticias respecto de este asunto. Venga, que nos vamos. Pero la radio continúa. Boletín de noticias de las 4, 3 en Canarias. Poniendo las calles. Y el gran Herrera Carlos. Que tengas una feliz semana. Nos encontramos en la próxima madrugada de entre el domingo y el lunes. Buena semana, adiós. Tranquila, pura Coca-Cola, nada de tequila. Hasta Rumania, tú sabes que esto es magia. Hoy junto a Ina, el negocio es mi alias. It's worldwide. Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está arriba. I mean billions, I'm a genius, I mean brilliance. The streets was schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this Adolfo moment. Arjona. La noche. COPE. Estar informado. ¿La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, es científica o solo una especulación? Pues yo he escuchado incluso que cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos. La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han dado... Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE. Alucina. Alcanzamos las 4 de